Bienvenidos al Fondo del Pozo, un ciclo de diálogos sobre energía donde vamos a estar hablando con sus protagonistas, con aquellas personas que hacen posible el desarrollo de la energía en nuestro país. Y en este primer capítulo tenemos a un invitado muy especial. Es conocido como la persona que más sabe de Vaca Muerta. Algunos lo han llamado el arquitecto de Vaca Muerta. Fue el impulsor del desarrollo del yacimiento emblema de YPF Loma Campana y también del de Tecpetrol Fortín de Piedra. Hasta hace muy poco tiempo estuvo bajo la conducción de YPF como CEO y ahora también presenta a su propia empresa Tango Energy. Bienvenido al Fondo del Pozo, Pablo Giuliano. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias Laura, gracias por la oportunidad de participar. Para mí es un honor poder ayudar a difundir qué es lo que hacemos en la industria del petróleo, cómo trabajamos, cuáles son las cosas importantes que hay que tener en cuenta y sobre todo poder difundirlo para que toda la sociedad conozca esta gran oportunidad que tiene nuestro país de la mano de la energía. ¿Cómo te hace sentir que te reconozcan así, de esta manera, como una de las personas más importantes o que más sabe sobre Vaca Muerta? La verdad que es un orgullo y un honor muy grande leer y escuchar eso. Creo que tengo la grandísima fortuna de haber estado en los lugares claves, en los momentos claves. Desde el inicio del desarrollo de una convencional, más allá de que yo venía trabajando en YPF hacía ya unos cuantos años, pero creo que haber tenido la fortuna de haber sido uno de los primeros o el primer gerente general de Loma Campana, para mí fue una oportunidad profesional y personal fantástica. Y justamente me quiero remontar un poquito en el tiempo, al año 2012, un momento muy importante para YPF donde se realiza la expropiación que después da lugar a todo el desarrollo también de Loma Campana. ¿Cómo viviste vos personalmente ese momento de lo que fue la estatización del 51% de YPF? Bueno, yo trabajaba en YPF ya desde el año 1998, con lo cual pasé por varios cambios dentro de la misma compañía. Siempre decíamos en ese momento que más allá de que siempre había trabajado en una sola compañía, era como haber trabajado en 3 o 4 compañías distintas. Yo ingresé en una YPF que era sociedad anónima, después fue comprada por Repsol, después se transformó en YPF Sociedad Anónima bajo el mandato de Repsol hasta el 2012. 2012 yo hacía 4 años que estaba en Comodoro Rivadavia, estaba en el sur del país, en la parte norte de Santa Cruz, en donde era el gerente de área de un activo que se llama Cañadón Seco, que tenía más de 4.000 pozos en ese momento, con una producción de cerca de 15.000 barriles. La verdad que fue una etapa de mi vida que aproveché profesionalmente muchísimo porque realmente aprendí a ser petrolero en una zona en donde la productividad de los pozos es muy baja, en donde el invierno es muy complejo, en donde todo se hace difícil. Y en el 2012, cuando se reorganiza la empresa, me seleccionan para volver a Neuquén. Yo la verdad que estaba buscando un nuevo desafío, no estaba dentro de mis objetivos volver a Neuquén, pero me tocó volver como director de negocios a un activo que se llamaba Mendoza Sur, que tenía base o sede en El Portón, en el cual yo ya había trabajado durante 4 años en mi pasado en la cuenca neuquina. Con lo cual volví al Portón y estuve unos pocos meses, no más de 6 meses,
Luego comencé a trabajar en el portón en junio, julio, y ya en diciembre empezamos a conversar acerca de algo que en ese momento se había empezado a crear, que era crear una unidad de negocios en particular para el no convencional. Hasta ese momento el no convencional dependía de lo que era la unidad de negocios Loma La Lata. Se hace una decisión y se arma dentro de la compañía un esquema de trabajo específico para no convencional. Y me seleccionan a mí para ser de alguna manera el gerente de esta unidad de negocios. Pablo, vamos a ir un poquito más adelante, al año 2013 se realiza el acuerdo YPF-Chevron, un acuerdo que en su momento fue bastante polémico, que traía a la Argentina esta experiencia inédita que era el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, y en el medio también muchas críticas de parte de organizaciones ambientalistas por el fracking, esta técnica que permite la producción de no convencionales. ¿Vos sentiste a la hora de trabajar, de hacer ese primer trabajo, o el primer desarrollo en Loma Campana, sentías algún tipo de presión en este sentido, o también por el tema de que los resultados sean lo más productivo posible? Para ponerlo en contexto, generalmente cuando se arman proyectos o se hacen cosas que la gente no conoce, la reacción natural de cualquier ser humano es tener miedo, tener temor, es no saber qué es lo que puede pasar con esto. Eso alimentado por algunas películas como Gasland en ese momento, muchas reclamos o quejas de organizaciones ambientales, la prohibición del fracking en Francia, prohibición del fracking en muchos lugares donde no había posibilidad de hacer fracking, con lo cual tenía bastante poco sentido. Es muy fácil para alguien decidir prohibir algo si no lo puede hacer o si no tiene con qué hacerlo. Y en ese momento había dos grandes desafíos, o tres grandes desafíos para Argentina y para YPF particularmente, que era la que estaba encabezando este nuevo proyecto. El primero, de alguna manera, era convencer que esto podía ser un proyecto viable. No todo el mundo, digamos, hoy creo que Vaca Muerta, no hay dudas de cuál es el valor que tiene Vaca Muerta. En ese momento había mucha gente que dudaba de que en Argentina pudiésemos hacer un proyecto al estilo de Estados Unidos, de lo que pasaba en Permian o en Eagle Ford, que en esa época era un poco más la medida. Después Permian pasó a ser el punto de comparación. Por otro lado, otra de los grandes desafíos era obtener la licencia social. Era convencer, ir a hablar y a contar qué es lo que estábamos haciendo, por qué lo hacíamos, cuáles eran los riesgos, cómo pensábamos mitigar esos riesgos. Y entonces nos tocó en una etapa, además de toda la etapa de aprendizaje de cómo perforábamos los pozos, de cómo los fracturábamos, de con cuánta agua, con cuánta arena, en dónde, a qué profundidad, cuántas etapas hacíamos. También nos tocó el desafío de ir a las municipalidades, de ir a los consejos deliberantes, de ir a las escuelas, de ir a todos los centros en donde uno podía divulgar y llegar a la sociedad qué era lo que estábamos haciendo, esto del el por qué lo estábamos haciendo, el por qué pensábamos que teníamos los riesgos controlados y cuáles eran los riesgos reales del proyecto. Y ese fue un trabajo muy arduo, en donde convencer a alguien o intentar, creo que nos pusimos en la cabeza más que el convencer, en llevarles información.
Y creo que uno, después con la información que tiene, puede tomar la decisión que crea conveniente. O sea, de tu lado estaba esa seguridad de que todo eso que se decía no iba a pasar. Digo, el tema era convencer a los demás. El tema era, es poner en conocimiento de la gente de qué era lo que hacíamos, porque también había muchos mitos, un montón de químicos venenosos que se inyectan a alta presión y explota toda la roca, como si eso sucediera a 2 metros del suelo, y que la verdad que lo único que cambiaba respecto a la explotación tradicional de hidrocarburos era que la fractura era más masiva, la cantidad de agua y arena que se inyectaba era mayor. El resto de las cosas es exactamente igual a lo que se venía haciendo hacía más de 100 años. Y por último y tercero, el gran desafío fue aprender a hacerlo en Argentina. Con estándares de Norteamérica y poder llevar a la industria petrolera a tener los estándares y el grado de eficiencia que habían conseguido en Estados Unidos y que permitieron, en base a eso, dar vuelta a la matriz energética y convertirse en exportadores de gas natural o petróleo en muy poco tiempo. Creo que el tema ambiental, y si me permitís la comparación, y creo que es un buen ejemplo para compararlo, es un poco lo que está sucediendo hoy en el norte del país con el litio. Lo más importante es darle a la gente el conocimiento de qué es lo que pasa. Si uno puede transmitir y llegar a todos los sectores y contar cuál es el impacto ambiental, que teníamos un montón de estudios ambientales que habíamos hecho nosotros, que habíamos encargado a terceros, impactos no solamente ambientales, hay que tener en cuenta el impacto social que esto tenía, el impacto social positivo y el impacto social negativo que hoy estamos viviendo con tamaño nivel de desarrollo, las ciudades que nos quedan chicas, las rutas que nos quedan chicas, el grado de actividad que hay hoy en Neuquén supera con creces lo que era ese momento en el cual la industria hidrocarburífera en Neuquén venía claramente en baja, declinando fuertemente. Creo que fueron si querés, los 3 pilares o los 3 desafíos más importantes de esa época, y en la cual YPF, que era la compañía en la cual trabajaba, fue la que tomó ese estandarte y lo llevó adelante. Pablo, pasaron ya 10 años de todo esto que estamos contando. En el medio comentabas recién el ejemplo de lo que había sucedido en Estados Unidos. Y en Argentina fueron pasando distintas gestiones de gobierno. Pasó Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Y siempre está presente esta cuestión de que Vaca Muerta es como la esperanza de la Argentina, la nueva pampa húmeda. ¿Qué hace falta para que Argentina dé ese salto exportador? ¿O qué crees vos que hace falta para que Vaca Muerta finalmente se convierta en ese páramo que nos trae los dólares que el país necesita? Primero creo que primero lo que hicimos fue encontrar esa oportunidad, visualizarla. La verdad que no era tan obvio para todo el mundo en el 2012 que íbamos hoy a estar produciendo 300.000 barriles de vaca muerta. Convertirla en un negocio y entender que era un negocio totalmente distinto al negocio petrolero en el cual habíamos trabajado durante gran parte de nuestra vida en nuestro país. Y sin dudas, a partir de un determinado momento, creo que logramos convencer primero a todos los sectores de la política, a todas las fuerzas vivas de las localidades, de las provincias. Logramos convencer a la gente
que realmente acá hay una oportunidad de convertir a Vaca Muerta en algo muy importante. Vos decías la segunda pampa húmeda, no sé si tiene el tamaño de la segunda pampa húmeda o no. Lo que sí es cierto es que creo que Argentina tiene hoy dos grandes focos de desarrollo. Uno es el campo, claramente, histórico, y el segundo es el campo de la energía. Ya hace un par de años que las exportaciones en petróleo vienen creciendo, que lo que nos costaba en algún momento exportar por ser un crudo que no era conocido en el mundo. By the way, los grandes compradores de crudo en el mundo compran crudo conocido porque tienen que alimentar refinerías y vos con un petróleo poco conocido pagás algunos dólares en contra en tu precio. Hoy por hoy el petróleo de Vaca Muerta lo hemos hecho conocido en el mundo, se exporta regularmente, ya hace tiempo que se exporta regularmente y creo que ese es el comienzo. Ahora, ¿qué falta hacia adelante? Pienso que en estos 10 años, de alguna manera, lo que hemos construido ha sido las bases de una política de Estado alrededor de lo que es la energía, sobre todo la energía no convencional. Hay que continuar profundizando eso, hay que trabajar para generar mejores condiciones para poder invertir. Creo que es fundamental el hecho de ser creíbles como país. Más allá de las leyes, más allá de las resoluciones que existan en el país, más allá de la normativa que exista en el país, es fundamental que esa normativa se cumpla y se cumpla a futuro. Y creo que esa es la manera en la cual esto, si bien ha mejorado mucho, si bien hoy estamos exportando regularmente para que explote en el buen sentido Vaca Muerta, hace falta generar más confianza. Y te llevo ahora a un tema que es el tema del momento, tiene que ver con la planta de GNL que finalmente YPF anunció que se va a construir en Río Negro. Sin embargo, ese acuerdo que se hizo con Petronas, la petrolera de Malasia, en ese momento vos estabas como CEO de YPF. Kicillof dijo también que en ese momento la sede natural del proyecto era Bahía Blanca. ¿Esto es así? ¿Qué se preveía en ese momento? El proyecto de GNL yo lo compararía con lo que fue Vaca Muerta. Es un proyecto que hace un par de años atrás no todo el mundo estaba convencido que Argentina podía construir una planta de ese tipo. No todo el mundo estaba convencido de que Argentina tenía las condiciones para. Sin embargo, desde YPF se identificó que era una gran oportunidad. Una gran oportunidad no porque Argentina disponía de una cantidad de gas que no existía en otro lado o en otra parte del mundo. La verdad que gas hay muchos países que tienen, posibilidad de hacer esto hay muchos países que también tienen y creo que era fundamental o es fundamental generar las condiciones para que este tipo de inversiones pudiesen venir a Argentina. Respecto de la localización, cuando uno hace este tipo de proyectos, de tamañas inversiones, proyectos que van a durar 30 o 40 años, siempre hay una cantidad de estudios de ingeniería, y estoy hablando de ingeniería de la planta, temperaturas del agua, corrientes, profundidades, etcétera, que son las que terminan de definir cuál es el lugar óptimo para la localización de una planta de GNL como en este caso. Esos estudios, ese desarrollo de ingeniería no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y por supuesto entiendo el apetito por cada una de las provincias de tener
una planta de GNL en su provincia, en las localidades que sean. También creo que eso está de la mano de cuáles son de alguna manera, cuáles son las condiciones que se pueden generar para que estas inversiones puedan venir. Entonces, respecto de esto, Vaca Muerta tiene mucho más gas que petróleo. La planta de GNL, o convertirse en exportador de GNL para sacar un poco el foco de la planta, que puede ser una, seguramente van a ser varios módulos. Yo no estoy al tanto de cuánto ha cambiado el proyecto en el último tiempo, pero por lo que he leído es bastante similar al proyecto que venía desarrollando YPF ya hace varios años. Estos proyectos no surgen de la noche a la mañana, es trabajo de muchísima gente, de muchísimos ingenieros, de muchísimos técnicos de YPF que durante 4 o 5 años trabajaron para ver en algún momento la luz y la oportunidad de poder hacer esto. Esta es una gran oportunidad para poder monetizar todo el gas de Vaca Muerta, que de otra manera el mercado doméstico y el mercado regional le queda demasiado chico a la cantidad de gas que tiene Argentina. Bien, pero en ese momento, digo, se hablaba ya de Bahía como la sede fija, se dice también que había una reserva de terrenos por parte de YPF. Se analizaron varias locaciones. No había todavía una definición clara respecto de cuál era la ubicación, sobre todo porque todavía no estaba definido cómo iba a ser el modelo de planta, si iba a ser floating, es una cosa, si iba a ser una planta floating, me refiero a un barco flotante que licúa el gas y lo carga en un metanero, o se iba a hacer una planta en tierra que después permite cargar el barco. Entonces, como no está esa definición, la verdad que las ventajas que pueda tener una locación respecto de otra, tenés que definir cómo vas a hacer la planta para ver en dónde te conviene instalarla. Respecto de las compañías, y esto lo suelen hacer, más allá de que esté o no definido, pueden hacer una reserva de tierras en el cual vos estás comprando la opción de instalarte si tomás la decisión de instalarte. No significa que sea definitiva, digo, esa reserva de terrenos, que la decisión ya esté tomada. Y porque es una reserva, no es una compra. Claro. Estoy reservando un terreno para hacer algo. Si después lo uso, y si no lo uso, perderé el dinero de la reserva. Depende de cómo esté armado ese contrato, ¿no? Todavía faltan varios pasos, faltan muchas horas de ingeniería para poder determinar esto, cómo va a ser la planta, cómo van a ser los módulos, quiénes van a participar, si esto va a estar abierto a todas las compañías desde un principio o no. Creo que todavía hay mucho por trabajar antes de llegar a un punto que es la decisión final de inversión. La verdad que hoy por hoy la decisión final de inversión todavía no está tomada y hace falta trabajar para llegar a ese punto. Claro, pero ¿cuánto pesa la política teniendo en cuenta esto, que YPF está en esa disyuntiva de que es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, pero que a la vez el 51% de las acciones pertenecen al Estado Nacional? ¿Cuánto pesa o se mete la política en una decisión así o de esta magnitud en YPF cuando uno, en tu caso, cuando fuiste CEO, digo, o hablando generalmente, cuando uno es CEO de una compañía tan importante? YPF tiene en sus cuadros excelentes profesionales. Todos los proyectos que corre YPF y que ha corrido YPF en el pasado son generados por su equipo técnico, por su grupo técnico, y todas las decisiones que toma YPF como compañía, como
como compañía que cotiza en bolsa y que si bien el 51% es del Estado argentino, hay un 49% de accionistas a los cuales también hay que responder. Y los profesionales de YPF y quienes manejan los destinos de YPF en el momento que les toque responden al 100% de los accionistas. Con esto que te quiero decir, todas las decisiones en YPF están basadas en una cuestión técnica y de economía. Bien, te cambio de tema ahora. Anunciaste hace poco tiempo tu propia empresa, se llama Tango Energy. Bueno, comentame qué proyectos tenés con esta empresa o qué podemos esperar que se viene. Bueno, ya hace un tiempo, unos meses atrás, un poco me puse a pensar qué era lo que quería hacer y dónde lo quería hacer y qué era lo que realmente me gustaba hacer. Con lo cual me puse a desempolvar algunos proyectos que traía en la cabeza de hace ya bastante tiempo. Me puse a trabajar en ello con varios proyectos en paralelo, ir avanzando a ver cuál realmente valía la pena ejecutar, cuál valía la pena esperar un tiempo, porque todavía no entendía que todavía no era el momento para hacerlo. Y Tango Energy es un poco el vehículo para hacer o para que estos proyectos vean la luz. Una compañía pensada con foco en energía, con foco en vaca muerta y que de alguna manera pretende, más allá de ser operadora y tener algún bloque y convertirse en una compañía o que una rama de la compañía sea exploración y producción, creo que hay muchos otros segmentos dentro de que hoy son necesarios, que no están en el mercado, que hay que desarrollarlos, que va a costar mucho trabajo desarrollarlos y la verdad que yo quiero tomar ese desafío de desarrollar un poco las cosas que faltan para de alguna manera aportar desde la experiencia y el conocimiento que tengo cosas que a la industria le pueden ser muy útiles. Y ese de alguna manera es un poco el sentido de la compañía, siempre con foco en energía y con foco en hidrocarburos y vaca muerta. ¿Qué sería un ejemplo de eso que falta? ¿Qué decís? Cuando vos te pones a mirar un poco cuellos de botella para adelante, creo que ves en términos de infraestructura de facilities, hay un déficit si uno se pone a pensar, y acá estamos hablando no solamente de los oleoductos, sino también estamos hablando de plantas intermedias que son necesarias para poner tanto el petróleo como el gas en especificación, y eso hoy falta, más allá de que todas las empresas tienen sus equipos de ingeniería. Ese es uno de los cuellos de botella que ya ha pasado y que yo identifico en el futuro que van a pasar. Creo que el otro punto clave es, para que vaca muerta explote, hay que duplicar la cantidad de equipos. Entonces esos equipos requieren de procesos, requieren de gente formada y capacitada para poder operarlos, y eso hoy falta. Creo que hay desarrollo de tecnología que claramente se puede hacer en Argentina. Para eso hace falta escala, y creo que el crecimiento de vaca muerta le va a dar escala a ese tipo de compañías o de proyectos o de startups, que pueden ser compañías muy chicas que tengan el foco en resolver problemas muy puntuales que hoy en otros lados del mundo están resueltos. Y por supuesto siempre mi objetivo al final del día es todo esto que
todo lo que aprendí en YPF, todo lo que pude desarrollar y plasmar en YPF, plasmarlo en un vehículo propio y lograr alcanzar una compañía que tenga un grado de eficiencia y que sea competitiva en vaca muerta. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y también gracias por haber venido al Fondo del Pozo y muchos éxitos entonces en este nuevo lanzamiento, este nuevo proyecto también en el que te estás embarcando. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias Laura y bueno, mucha suerte en este emprendimiento que estás avanzando. No sabía que era tu primer invitado, pero la verdad que es un honor haber sido inaugurar de nuevo este podcast. Gracias.